ya sabemos, un ministerio que durante muchos años estuvo con cierto abandono o con abandono, sobre todo en el área de la infraestructura, con brechas importantes que cubrir, desde la llegada de la administración del presidente Nayib Bukele. Él ha enfocado una de sus prioridades en el Ministerio de Educación y de hecho lo hemos podido ver en las asignaciones presupuestarias que se le han hecho a este ministerio. Comenzamos aún en medio de la pandemia atendiendo las necesidades más prioritarias, con una reforma a la currícula que tenía el ministerio, obligados, digamos, por la pandemia, porque tuvimos que hacer un rediseño de la temática que se iba a implementar en una situación marcada, digamos, por la educación a distancia durante los primeros meses del año 2021, ¿no? Este año también lo iniciamos de manera parecida, ¿verdad? Iniciamos el año escolar el recién pasado 31 de enero, o sea que podemos decir que tenemos 4 semanas de haber iniciado el año escolar. Y si todo va como lo hemos planificado, esperamos en Dios que finalice el año escolar el próximo 18 de noviembre, ¿no? Dadas las condiciones que todavía tenemos de la pandemia, pues vamos a continuar o iniciamos el año de manera semipresencial, ¿verdad? Además, con una estrategia un poco más afianzada ya de la multimodalidad y de la opción de los padres de familia de enviar o no a los estudiantes a la escuela, ¿no? La matrícula del año recién pasado la terminamos con más o menos aproximadamente 1.2 millones de estudiantes. Hay que esclarecer, Moisés, que la matrícula regular termina hasta el 31 de marzo, ¿verdad? Hasta ahí estamos recibiendo regularmente a los estudiantes. No quiere decir que si algún niño o niña se acercan a una escuela después de esa fecha no lo recibimos, pero ahí hacemos el primer corte, el 31 de marzo. Hasta este año, hasta la fecha de hoy, perdón, en este año 2022, llevamos cerca de 1.1 millón de estudiantes ya en los centros educativos, ¿verdad? Así es que muy ilusionados con el inicio del año. La primera semana de manera presencial tuvimos en las aulas un promedio diario de 447,000 estudiantes, o sea que comparado con el año pasado, con el año 2021, un 132% arriba de la matrícula que llegaba presencialmente. La segunda semana lo incrementamos un poco más y tenemos 538,000 estudiantes que estaban llegando presencialmente. Hay que decir, Moisés, que aquí lo que sucede es que los estudiantes, lo que nosotros registramos es la cantidad de estudiantes que llegan al aula y los estudiantes llegan, y sacamos el promedio en la semana, y los estudiantes llegan, dependiendo del centro educativo, lunes, miércoles y viernes, y se van, o lunes y viernes, y el miércoles lo dejan para trabajo, digamos, administrativo. Eso depende de cada uno de los centros educativos. Pero lo cierto es que hemos tenido y hemos visto cómo se va incrementando. Para la cuarta semana, que fue la recién pasada, la del 21 al 25 de febrero, tuvimos una asistencia de 579,000 estudiantes presencialmente, o sea, un 72% de la matrícula que tenemos hoy por hoy, ¿no? Así que muy contentos con eso, muy ilusionados de que el año lo vayamos terminando de esa manera. Si nosotros miramos la multimodalidad, Moisés, también me gustaría destacar algunos números que no deberíamos de sumarlos, porque son estudiantes que atienden de alguna manera una de las multimodalidades, pero también pueden estar atendiendo otra, ¿no? En el caso, por ejemplo, en la semipresencialidad, lo que le decía, los que llegan al aula, 539,000 579,000 estudiantes que están llegando a las aulas. Estudiantes que han sido atendidos por las teleclases, 376,000 aproximadamente. Estudiantes que han sido atendidos por redes sociales, principalmente el uso del WhatsApp de los docentes con las redes de estudiantes que hace, aproximadamente 359,000. Estudiantes que están atendidos con las radioclases, ¿verdad? 96,000.
aproximadamente, y estudiantes que han sido atendidos, se les han dado libros o guías impresas, 852.000 de la matrícula. Y por último, estudiantes que han sido atendidos virtualmente con el Google Classroom, aproximadamente 318.000 estudiantes. Esos son los números con los que iniciamos este año y esperamos, digamos, ir reportando avances en este sentido en las próximas semanas. Es muy pronto para hablar de deserción escolar, ministro. Le pregunto esto porque me dice usted, el primer cierre se tiene a finales de marzo. Entonces no se puede comparar todavía año con año qué es lo que sucede. Todavía no tenemos esa comparación. Sería muy aventurado de nuestra parte hablar de deserción escolar. Esperemos a ver cuántos tenemos al primer cierre. Así como yo veo la matrícula, creo que vamos a andar incluso arriba de la matrícula que tuvimos el año pasado, porque estábamos en medio de la pandemia. Arriba del 2021. Arriba del 2021. ¿Hacia dónde apunta y hacia dónde apunta también su idea y su proyecto? ¿Es mantener la multimodalidad, mantener los dos sistemas, remoto y presencial, señor? Definitivamente, yo creo que la multimodalidad llegó para quedarse, sobre todo en un país tan vulnerable como el nuestro, ¿verdad? En donde las tormentas llegan, algunos de los centros educativos son caminos y todas esas cosas. Yo creo que la virtualidad la vamos a conservar. Por eso es que estamos, creo que hay que ser responsables, y no estamos en la virtualidad todavía, Moisés, estamos en la educación a distancia, que hay una diferencia pedagógica importante en ese sentido, pero vamos caminando. Hemos iniciado ya un recorrido a través del apoyo o la coordinación con Google Classroom, que hemos implementado las primeras 2 fases que nos permiten por lo menos tener a todos los estudiantes, al 100% de los estudiantes y al 100% de los docentes con acceso a esta plataforma, además de la formación que dimos de una manera inédita, ¿verdad? En esta plataforma a todos los docentes. Inédita digo porque también tuvimos la presencia muy grata de docentes del sector privado que se sumaron a esta capacitación. El año pasado nosotros podíamos sostener grupos de hasta entre 5.000, 3.000, 5.000 docentes formándose o capacitándose concurrentemente a través de nuestro Instituto de Formación Docente, ¿no? Así es que definitivamente ha venido para quedarse el tema de la multimodalidad, Moisés. Muy bien. Ministro, antes de ver el plan 10, hay alguna pregunta que surgen de los amigos televidentes. ¿La entrega de computadoras se sigue dando? Se sigue dando. ¿Hay cifras, números hasta este momento? El 94% de los estudiantes tienen ya su equipo, su computadora de cuarto a bachillerato, ¿verdad? Y el 100% de los docentes tienen ya también su equipo tecnológico, ¿verdad? Le preguntaba esto porque Osvaldo nos escribe y dice, ¿cuándo empezarán a darle las computadoras a los que pasaron de 3º a 4º grado en San Salvador? Buen tema. Tampoco las tabletas a primer ciclo, y esta fue una promesa. Precisamente, por eso le decía, de cuarto a bachillerato, el 94% de los estudiantes ya tienen su equipo. No nos hemos detenido, solamente cortamos 2 semanas durante el mes de diciembre, las semanas de vacación. Luego hemos continuado, se hizo un esfuerzo titánico de parte del gobierno para proveer los fondos necesarios para la adquisición de estos equipos, pero además de parte del equipo del ministerio para poder desarrollar la logística, ¿no? Entendiendo que durante la pandemia el poder adquirir equipos tecnológicos en esas cantidades era bastante complicado, era muy complicado. Estuvimos de la mano de varias de las agencias de Naciones Unidas para la adquisición de estos equipos. Yo creo que ha sido un éxito. Tener el 94% ahora ya con esos equipos es importante. La pregunta que hace el televidente, quiero transmitirle tranquilidad y decirle vamos a llegar. Los estudiantes que pasaron de 3º a 4º grado, a estos les vamos a dar también ese equipo tecnológico. Esperamos nosotros tener, por cierto, la semana pasada salió la licitación, Moisés, de estos equipos de laptops para estos estudiantes que pasan a 4º grado, y además las tabletas que van para los estudiantes entre 1º y 3er grado. Si todo está como lo planeado, esperamos tener cerrado este proceso de adquisiciones la segunda semana de abril, y ahí comenzar el despliegue
de la entrega de estos equipos tecnológicos a esta gente. Quiero también decirle a la población que si alguno de los estudiantes, por algún motivo, Moisés, que haya sido que estaba enfermo, que el padre de familia no le podía acompañar, etcétera, se ha quedado sin este equipo, pues que por favor se aboquen a sus directores de centros educativos, a las departamentales si es necesario, para que nosotros podamos entregar estos equipos. No debería de haber ningún estudiante en nuestro sistema educativo que no tenga este equipo tecnológico, que a diferencia de otras iniciativas, la entrega de estos equipos tecnológicos no es meramente entregarlo y dejarlo a su propia voluntad del uso, ¿no? Sino que el Ministerio está haciendo esfuerzos importantes para desarrollar contenidos adecuados, y por eso le decía yo que no podríamos hablar en este momento de la virtualidad, sino de una educación a distancia, porque nos hace falta las últimas 2 fases de recorrido para poder llegar a esa virtualidad. Esa era la pregunta. No es el simple hecho de, mira, aquí te entrego tu computadora, no, buena señor. suerte y busca las clases. Tiene que prepararse el material por parte de los docentes, y eso implica también trabajo adicional. Lo hicimos nos tomó, digamos, como las primeras 2 semanas después de que el país se haya cerrado, en la elaboración de más de 1 millón de guías impresas y además sitios en internet, micrositios, donde los estudiantes que tenían la posibilidad podían llegar y bajar esos contenidos, que como digo fue el primer paso de la reforma curricular de este ministerio, porque tuvimos que adecuar esos contenidos a aquellos contenidos que eran adecuados para poder ser impartidos a distancia, ¿no? El apoyo de los docentes en este proceso fue vital, ¿verdad? Cualquier cosa que nosotros hagamos a nivel central, con los técnicos que trabajan a nivel central, sin el apoyo importantísimo que dan los docentes, no sería posible llegar a cada una de las aulas. Así que efectivamente, Moisés, se tuvo que hacer y se continúa haciendo un desarrollo específico para que sea utilizado en estos equipos que tienen. A mi llegada al ministerio, el señor presidente de la República, Nayib Bukele, me hace a mí una solicitud específica de intensificar el trabajo en el tema de la infraestructura. Esto no quiere decir que no se estaba haciendo nada anteriormente, Moisés. Durante la pandemia fueron intervenidos aproximadamente 430 centros educativos que tenían daños estructurales o algún tipo de daño dentro de la infraestructura del centro educativo. Este año tenemos ya la planificación. Por primera vez en la historia del ministerio, hemos podido tener un inventario de la infraestructura educativa. Estamos, creo que el próximo mes de junio, mayo-junio, tendremos el total de este inventario, pero ya tenemos buena parte de él que nos permite, por ejemplo, identificar el universo de aquellos centros educativos que tienen necesidades, alguna necesidad, y que esto es muy variado en cada centro educativo, Moisés. Hay centros educativos que lo que necesitan es la adecuación de los baños, hay algunos que necesitan pintura, techos, hay algunos otros que necesitan algunas intervenciones más fuertes que tienen que ver, digamos, con riesgos de algunos muros que se puedan caer por las tormentas, etcétera. O sea, hay de todo ahí. Ya tenemos el universo y nos hemos enfocado de ese universo en aquellos 1000 centros educativos que concentran más del 60% de la matrícula de los centros educativos que están dañados. Para iniciar por algún lado, esto no quiere decir que si de repente sale un centro educativo que tiene una necesidad, no vamos a llegar a él, ¿verdad? Uno de las brechas más importantes que ha tenido este país ha sido precisamente interconectar a los estudiantes con el Internet, ¿verdad? Con este mundo amplio que tiene tantos beneficios enfocados en el tema educativo. Así es que de la mano de la Secretaría de Innovación hay proyectos importantes. Ustedes son conocedores de eso. Iniciamos el año pasado proveyendo paquetes de conectividad a cada uno de los docentes y a cada uno de los estudiantes. Este proceso lo vamos a continuar este año, ¿verdad? Estamos en el proceso final de la adquisición de esos paquetes para poderle dar a los estudiantes esa conectividad, pero un poco mejorada, ¿verdad?
tuvimos un poco de ¿cómo se llama?, de retroalimentación de parte de los estudiantes, de que algunos no tenían conectividad en ciertas zonas por la compañía que contrataban. En esta ocasión vamos a permitirle al estudiante que pueda definir entre las diferentes compañías que estén disponibles, aquella que tenga mejor conectividad en su zona, y además hemos ampliado el paquete de navegación. Entendiendo esto, que esta navegación está enfocada sobre todo a temas educativos, ¿verdad? Y no a la gran mayoría de redes sociales. Algunas de ellas están incluidas dependiendo de la compañía, Moisés. Hay, digamos, restricciones a través de software que lleva instalado la computadora, así como también hay un geolocalizador dentro del computador, ¿verdad?, que nos permite a nosotros en todo momento rastrear. En el momento en que usted encienda la computadora o quien encienda la computadora, nosotros podemos acceder a ella a través de su número de serie y poderla ubicar, ¿verdad? Tenemos ejemplos ya de recuperación que hemos hecho de estos equipos, porque siempre hay gente que quiere aprovecharse del sector público, ¿no? Entonces las hemos adquirido. Y obviamente, como usted dice, Moisés, también hay restricciones a través de software de aquellos sitios que puedan ser accesados por los estudiantes. Sácame una duda, ministro, la conexión, el plan de datos que tiene para cada una de las máquinas, ¿también lo paga el ministerio? También lo pagamos, también lo pagamos. El año pasado... ¿Hay una cuota establecida, un tope? O sea, el paquete va con un límite, ¿verdad? Que el año pasado era de 1 mega, de 1 giga, si no estoy equivocado, y este año se lo vamos a duplicar. Pero es, como le decía yo, para navegación exclusiva de paquetes educativos. Por ejemplo, el sitio de internet del ministerio, donde colgamos todos nuestros micrositios que se han elaborado para trabajar de manera a distancia, todo eso es gratuito. Las compañías nos lo brindan, no hay consumo de datos. En esta ocasión ya les vamos a abrir, por ejemplo, YouTube, que sirve tanto, digamos, para este tipo de temas educativos, donde los estudiantes puedan entrar y tener acceso a eso. El llamado que le hacemos a la población es ese, ¿verdad? Utilícenlo, por favor. El año pasado no todos los estudiantes lo utilizaron. El contrato que hicimos obviamente nos permitió que si la cuenta no era utilizada, le dábamos de baja y no había costos para el Estado. Pero la idea no es esa, ¿verdad? Si el Estado está haciendo el esfuerzo, el año pasado hicimos un esfuerzo de 8 millones para que fueran incorporados o adquirir estos paquetes de datos, ocúpelo. Hay una disposición, así nos lo ha ordenado el presidente Bukele. Vamos y utilicemos eso, hagámosle buen uso a esa herramienta que nos va a servir para que los aprendizajes sean mucho más efectivos y que la educación no se detenga. Por primera vez en el ministerio estamos a punto de finalizar ya nuestro inventario de infraestructura educativa, que es no solamente tomarle una foto a la estructura como está dañada, sino es una ficha bastante completa que ha sido levantada por cada uno de los centros educativos, esto con el apoyo decidido del Ministerio de Vivienda y del ILP, que nos ha estado brindando este apoyo. Ellos han puesto cuadrillas para que esto sea levantado. Entonces estamos a la puerta de tenerlo. Sabemos cuáles son las condiciones de los centros educativos. Como decía yo hace un momento, el presidente Bukele nos ha dado una misión sumamente importante, y es intensificar el trabajo y la recuperación de aquellos centros educativos que estén más dañados. Vamos a llegar a todos, Moisés, a todos los centros educativos, ¿verdad? Tenemos una priorización, pero eso no significa que no vamos a llegar a los demás que no entran dentro de esa priorización. Y todos aquellos, habrán intervenciones que van a ser intervenciones menores, cambio de techo, pintura, etcétera, pero habrán intervenciones como por ejemplo los centros educativos que hemos visitado en esta semana pasada, que van a ser integrales, ¿verdad? Que va a ser necesario en muchas ocasiones demoler y volver a construir, ¿verdad? Eso viene, tenemos también ya la implementación de 3 préstamos que van a contribuir a que eso sea de esa manera. Y ahí vamos a ver la implementación de este proyecto presidencial que se llama Mi Nueva Escuela. Cada una de estas escuelas
van a ser intervenidas de esa manera. Mi nueva escuela, Moisés, no es únicamente en temas de infraestructura, sino que conllevan consigo mismo una adecuación de los estándares. Por ejemplo, usted llega a una escuela hoy en día y usted puede ver que esas escuelas están en condiciones no solamente deplorables, pero las ventanas están a alturas que no favorecen, los pupitres que están también en muchas ocasiones en mal estado, van a ser adecuados. Hay 3 diferentes tipos de pupitres dependiendo del nivel educativo del que estamos hablando, para que los niños se sientan cómodos, para que los espacios educativos sean adecuados y para que los docentes también puedan enseñar y dar sus conocimientos de una manera digna a todo ese alumnado que tienen a su cargo. O sea que vamos a ver mucho trabajo en ese sentido. El tema de la infraestructura lo hemos venido trabajando aún en pandemia, que nos detuvo de alguna manera o que nos puso un alto, y ahora lo vamos a ver más intensificado, porque eso es lo que el presidente Bukele nos ha pedido. Y también nos van a ver acompañados de muchas de las entidades del Ejecutivo, Moisés, porque este gobierno tiene como centro la gente, pero además el tema del trabajo interinstitucional, ¿verdad? Nos van a ver coordinados o trabajando de la mano con la comisionada presidencial de operaciones. Además, el Ministerio de Obras Públicas está trabajando de la mano con nosotros. El Centros Penales ha puesto a disposición cuadrillas que están yendo ya a los centros educativos, y además el esfuerzo del Ministerio de Educación, que es el que coordina y el que lleva, digamos, la batuta en hacia dónde vamos a estar interviniendo y cuáles son aquellas escuelas que van a ser intervenidas. Una deuda que ha tenido este país que hay que saldar, y yo creo que no solamente este país, sino muchos de los países en Latinoamérica, es el trabajo en primera infancia, ¿verdad? De la mano del despacho de la primera dama se ha desarrollado la política Crecer Juntos y vamos a ir avanzando en ella. Por lo tanto, el ministerio, ya ustedes vieron los primeros pasos, estos centros de cuidado que estaban del lado del ISNA han sido trasladados al Ministerio de Educación precisamente para comenzar a trabajar desde la primera infancia. Cada dólar invertido en la primera infancia tiene una retribución de $14 por cada dólar invertido. Entonces es un área que tenemos que trabajar. Iniciamos ya, como decía, de la mano del despacho de la primera dama, y vamos a continuar con este esfuerzo. Estamos trabajando desde el inicio de este gobierno en el desarrollo de los estándares educativos para la primera infancia, que nos van a permitir a que esa área, a ese periodo de edad que es tan importante, sea aprovechado desde la perspectiva educativa y no meramente de cuidado, Moisés. Del lado de la tecnología educativa, ustedes han visto el esfuerzo que ha hecho este gobierno y no nos vamos a detener ahí. Se han invertido más de 400 millones en la provisión de equipo para los estudiantes y los docentes, o se van a terminar, digamos, en este año que viene, pero no solamente nos vamos a quedar con la provisión de este equipo, sino que además vamos a desarrollar contenidos que le permitan a los estudiantes utilizar estos equipos tecnológicos de una manera adecuada. Esto va a ir acompañado también de un tema de conectividad que le permita también al país estar interconectado y que sus estudiantes puedan tener acceso a esas herramientas. Diálogo docente, Moisés, algo sumamente importante para este ministerio. Los docentes son los encargados de que suceda todo aquello que nosotros como ministerio estamos planificando. Por lo tanto, el diálogo constante y abierto, transparente y sincero con ellos es sumamente importante. Iniciamos ya con el establecimiento de esa mesa y vamos a continuar en ese ritmo, ¿verdad? Hay que escuchar cuáles son las necesidades que tienen ellos, hay que trabajar de la mano con ellos. Todas aquellas iniciativas que vayamos a hacer a nivel central tienen que pasar por el tamiz y la opinión que ellos puedan tener. Por lo tanto, esta es una de las prioridades
que, emanado de nuestro plan estratégico institucional, vamos a comenzar a hacer con este plan 10. Y, por supuesto, la comunidad y el territorio. Ayer visitábamos una escuela, que aprovecho para mandarle un saludo al señor director, que quisiéramos nosotros multiplicar el trabajo que en ese centro educativo se está haciendo en Ciudad Delgado. Un centro educativo modelo, con necesidades, Moisés, pero con una actitud diferente, en donde la comunidad educativa en su totalidad está involucrada, ¿verdad? Y los docentes motivados, el director como un director de orquesta moviendo y trabajando de la mano con los padres de familia, los estudiantes. Ayer teníamos la oportunidad de ver todas las obras que han hecho de una manera organizada. Por lo tanto, la comunidad y el territorio para nosotros es importante. Los centros educativos están inmersos en la comunidad y tiene que las comunidades tienen que apropiarse de estos centros educativos. El centro educativo puede tener muchas necesidades, pero si se trabaja de la mano, se tienen centros modelos como ese que visitamos el día de ayer. Como digo, algunas necesidades y lo vamos a intervenir, vamos a ayudar, vamos a reparar techos ahí, vamos a hacer algunas otras cosas, pero con lo que tienen una capacidad increíble para poder atender y además para mantener motivados a los docentes y los padres de familia alrededor del centro educativo, haciendo un trabajo encomiable, un trabajo que es digno de poderse repetir en otras comunidades. Hay muchas más interrogantes de los amigos televidentes. En el caso de las universidades, la pregunta directa que nos hace Jaime Hernández: las universidades solo están brindando presencial opcional sin transmitir clases, ahí están obligando a los alumnos a presentarse si no se pierde la clase. ¿Es esta una práctica que se puede denunciar? Privada de cada institución, ¿verdad? Si ellos tienen las condiciones para que la bioseguridad sea observada o sea respetada, es decisión de cada uno de ellos, ¿no? Podemos sentarnos y conversar con las universidades, pero en general, como digo, es decisión de ellos. El plan La Alegría de Volver a la Escuela así lo establece. Por lo tanto, si hay algunas denuncias en específico, pues con gusto podemos revisarlas, pero las universidades con su carácter privado pueden hacerlo si así ellos lo creen conveniente y si esto guarda todas las medidas de bioseguridad. En el plan estratégico institucional se esbozaron 6 líneas estratégicas y una de ellas precisamente tiene que ver con reformar la currícula del ministerio, ¿no? Una currícula que, como lo mencionaba al inicio, ya comenzó la adecuación cuando tuvimos que priorizar los contenidos que íbamos a dar durante la educación a distancia mientras estuvieron las escuelas cerradas, ¿no? Pero esto tiene que ver también con todos los estándares que vamos a ir desarrollando, no solamente educativos, sino que además estándares de infraestructura, aquellas condiciones mínimas que debiera de tener los centros educativos. Entonces, la reforma educativa tiene que ver con todo, ¿verdad? Tiene que ver con la transformación, tiene que ver, y aquí están, aunque son líneas de trabajo diferentes, pero están incorporadas dentro de la reforma educativa, los 4 temas que están plasmados en la parte izquierda de nuestro diagrama, ¿no? La reforma educativa se va a ver alimentada por una educación que incorpore dentro de esta currícula el tema de la innovación que no únicamente tiene que ver con temas de tecnología, sino innovación en los bachilleratos técnicos que ya tenemos, ¿no? En la educación media y media técnica. Además, esta reforma educativa va a incorporar también una política docente que ha estado ausente de este ministerio en los últimos años o quizás siempre, ¿no? Y la educación multimodal, ¿no? Este gobierno hizo un esfuerzo titánico para poder revivir, vamos a decir, el tema de la televisión educativa, ¿verdad? Un esfuerzo grande en donde se contrataron personal para poder producir todas las franjas educativas que ahora se están produciendo. Además, el tema de la radio, que también se puso a favor de la educación, el desarrollo de los diferentes micrositios con cada uno de los contenidos y además
para llegar a aquellos que no tenían ninguna de estas posibilidades, la impresión de las guías que fueron hechas y repartidas a lo largo y ancho del país. Esto también incorporado dentro de la reforma educativa. Usted me preguntaba, Moisés, si la multimodalidad llegó para quedarse, efectivamente. Y por eso es que es una de nuestras líneas de acción, porque tenemos, si es bien cierto, hicimos un esfuerzo y hemos avanzado bastante en ello, todavía hay brechas y todavía tenemos que convertir todas estas iniciativas o todos estos esfuerzos en políticas públicas que los gobiernos que estén en turno le puedan dar continuidad, ¿no? Y por último, y no menos importante, la readecuación de las leyes o de los cuerpos legales que abrazan al Ministerio de Educación, ¿no? Vamos a revisar cada una de ellas y si es necesario se harán readecuaciones que permitan que el derecho a la educación y todos los derechos inherentes a la persona, a los niños y a las niñas que están en el aula y a los docentes obviamente, sean considerados de una manera estratégica y de una manera complementaria dentro del sistema educativo. No podemos seguir teniendo leyes que fueron creadas y pensadas hace muchos años y que ahora pudieran ser algunos tropiezos o algunas situaciones que nos impidan avanzar en la transformación de este sistema educativo que es el mandato del presidente Nayib Bukele. Sácame una duda, ministro, y es porque algunos amigos televidentes lo están cuestionando también. La entrega de computadoras es únicamente para estudiantes del sistema público, ¿es así, verdad? Hoy por hoy es así. Hoy por hoy es así. ¿Hay algún plan de ampliarlo al sector privado? Bueno, vamos a ver la decisión que tome el señor presidente de la República, pero yo no lo veo lejos. Como él actúa, no lo veo lejos de que ampliemos a los estudiantes del sector privado, sobre todo aquellos estudiantes que de alguna manera están en el sector privado, pero son colegios pequeños, ¿no? Entonces, conociendo que para el presidente Bukele lo más importante es la población, es la gente, estoy seguro que en algún momento podamos tener la sorpresa y que sean incluidos estos centros educativos privados. Los centros educativos privados católicos, esos ya están siendo incorporados, ¿verdad? Aquellos que están dentro del convenio, o sea, ya se les está entregando computadoras también. ¿Los centros educativos católicos? Los ESES que usted mencionaba. Sí, pero no son todos. No son todos, son los que están incorporados en el convenio con el arzobispado. Okay. Y en el tema de las pruebas que se hacen a fin de año, sí. la PAES, hoy es la Avanzo. ¿Hay alguna idea? ¿Va a haber una evaluación? ¿Lo va a revisar, ministro, usted para ver qué es lo adecuado? Lo estamos revisando. Recuérdense que cuando lanzamos Avanzo estábamos en medio de una pandemia. Lo cierto es que a PAES no vamos a volver, ¿verdad? Ese tipo no vamos a volver, ese tipo de evaluaciones punitivas que buscaban de alguna manera aplazar o reprobar, digamos, al estudiante. Lo que nosotros necesitamos o hacia donde estamos orientados con este tipo de evaluaciones es a hacer una evaluación que nos permita como ministerio tomar medidas inmediatas en los planes educativos para que los aprendizajes sean más efectivos. Por lo tanto, vamos a ver más pruebas como Avanzo o como Conociendo mis logros, que son pruebas evaluativas que nos permiten a nosotros tomar o dar esos giros de timón que sean necesarios en nuestra currícula y en que los aprendizajes sean más efectivos.